durante el transcurso del programa. Y ahora, tal cual les habíamos anunciado, está con nosotros Roberto Kachanowski, que es economista sumamente reconocido, por supuesto, con quien vamos a hablar un poquitito acerca de los anuncios que hizo hoy el presidente Mauricio Macri. Unos anuncios bastante duros, por cierto. Roberto, gracias, buenas noches. Buenas noches. También sumamos a la comunicación a nuestra compañera Natalia Bacareza, que está acá justamente para hablar y tratar de entender un poco estos anuncios. Bueno, lo más resonante de estos anuncios tiene que ver justamente con los recortes en términos de familiares, o por lo menos lo que más repercutió. ¿Cuál es su opinión al respecto y este gasto que se va a ahorrar el Estado? ¿Es cierto? A ver, son tres cosas. Uno, la última, que es que los familiares de funcionarios públicos no van a poder estar en el Estado. Eso es, yo diría que es para el debate, pero también es cierto que en los últimos tiempos el nepotismo se había disparado hasta niveles insospechados. Sí. Entonces caemos en esta otra cosa, digamos, yo lo entiendo como transitorio. No lo veo necesario como permanente, pero lo entiendo perfectamente como esta guarangada que hubo durante mucho tiempo, donde tío, bueno, toda la familia entraba. ¿Sí? Sí. Así que ese es un punto que me parece razonable, digamos, lo entiendo. Después viene lo que son empleados del sector público, o mejor dicho, funcionarios del sector público con categoría de política, o sea, los nombran por decreto. A ellos les congelan el salario durante todo el año y va a haber una reducción de la planta. El ahorro que ellos estiman es de más o menos unos 1.500 millones de pesos. Vamos a ponerlo en contexto esto. Más o menos el gasto en salarios de toda la Administración Pública Nacional son más de 300.000 millones de pesos. De manera que el ahorro es del 0,47%. Sí. Es muy chico. Sí. 0,5%. O sea, si dice flor de ajuste, no, es 0,5%. Sí, sí, sí. Y es de, a ver, acá tenemos un problema, un tema que es, se heredó un déficit fiscal muy alto. O sea, lo que se gasta es más de lo que ingresa, ¿correcto? Sí. Estamos, más o menos, se mide con relación al Producto Bruto y son 6 puntos del Producto Bruto, 6.1. ¿Cuánto significan estos 1.500 millones de pesos en relación al Producto Bruto para ver cuánto se puede bajar el déficit fiscal? Eso es 0,012%. O sea que es insignificante. Claro, o sea, el problema que tenemos fiscal es tan grande. Pero es una mentira este anuncio, entonces, digo, porque si el gobierno está queriendo... no me venía el audio atrás. No, si el gobierno está queriendo mostrar, o que por lo menos quiere dar el ejemplo, ¿no? Como hoy dijo el presidente Macri, dar el ejemplo a que lo sigan también las distintas provincias, digo, no está haciendo un gran ajuste, por más que se hable de 1.500 millones. A ver, yo no lo diría una mentira, es un hecho concreto. Lo que claramente no es suficiente para dominar la herencia recibida. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, son dos temas distintos. A mí me viene un problema gigante y con esto no arreglamos, no resolvemos todo. Sí me parece razonable, como decía antes, lo del nepotismo, o sea, limitarlo, pero claramente si alguien dice esto es un ajuste salvaje, es 0,5% de, como decía antes, de la estructura. Ojo que también la estructura del sector público creció casi un 20%, se fue el kirchnerismo, Cambiemos, y aumentó la cantidad de ministerios. Sí. Aumentaron a 5 ministerios. Había 17 y ahora, bueno, si contamos... Sí, en rigor... Se aumentaron 5 ministerios. Después uno lo disolvieron, que fue el Ministerio de Comunicaciones, que se fusionó con Modernización, pero bueno, se aumentaron obviamente los cargos políticos y en algunos ministerios había arriba de 15 subsecretarías, o sea, son cargos creados durante la gestión de Mauricio Macri. Por eso decía, o sea, ahora en todo caso esta reducción, si es del 20% de la estructura, está casi volviendo al punto de partida. Comparemos, y si el punto de partida era alto, había que bajarlo. En el 2003 había 12 ministerios, si mal no recuerdo. La Constitución de 1853 establecía 5. Después pasamos a 8 y ahora ya la Constitución no pone límites a la cantidad de ministerios y se hace por ley. Entonces, cualquiera pone la cantidad de ministerios que quiere.
Pero volviendo al punto, ojo que acá lo que está haciendo es, ni siquiera está reduciendo lo que se recibió, está volviendo a lo que se recibió más o menos. Sí, porque son cargos que ya, digamos, se crearon con este gobierno, no eran cargos que ya venían de hace un tiempo y son cargos políticos, o sea que son cargos que se inician con la nueva gestión. Ahora, Sí. este anuncio de Macri, ¿no? Se da en un contexto donde se empiezan a discutir las paritarias y también donde hay despidos en el Estado. Digo, esto tapa un poco la realidad de lo que está pasando en el país. A ver, hay despidos, estábamos hablando por lo del INTI, por ejemplo. Sí, por ejemplo, 250 Sí, el sector despidos. público recordemos que en el 2003 había más o menos unos 2 millones de empleados públicos entre nación, provincias y municipios, y ahora estamos en 3,5 millones, ¿sí? Esto sale del bolsillo de los contribuyentes, obviamente. Entonces, lo que está pasando es que hay un exceso de personal en el sector público que debería ser absorbido por el sector privado vía inversiones. Y para eso hay que hacer tantas reformas que va a requerir de un tiempo bastante importante, ¿no? Yo les diría que, a ver, el punto es, si alguien me dice, ¿está bien orientada la medida? Sí, está bien orientada, pero claramente es insuficiente para dominar la herencia recibida. Yo le quiero hacer dos Sí. consultas, dos preguntas. La primera, pero le quiero hacer las dos y después me contesta. La primera Sí. es si esta medida, a partir de precisamente lo que usted dice, que es mínima proporcionalmente a lo que se necesita, si es una medida populista, tomada en un determinado momento cuando uno de los ¿cómo se llama? De los ministros de Macri en cuestión, Triaca, estaba siendo atacado con todos los fuegos. Primer punto. Segundo punto. Me llamó mucho la atención algo que usted dijo a propósito de la pregunta de recién de Natalia. En diciembre, ahora hace poquito, usted mencionó a Mancur Olson en un libro y dijo, hoy en día, me llamó mucho la atención esta frase, hoy en día los economistas disponemos de tal herramental matemático, estadístico y econométrico que podemos torturar los números hasta que confiesen lo que queremos. A propósito de lo que preguntaba recién Natalia, si esto es real o no es real. Claro, bueno, por eso. A ver, yo lo que hago es, uno con las estadísticas hace lo que quiere, ¿sí? Puede mentir, hay 3 formas de mentira. La mentira lisiciana, la mentira piadosa y las estadísticas. Yo digo, paso de 1 a 2 es 100% de aumento, pero por ahí el promedio de 50. Entonces, pero no digo nada, ¿sí? O sea, los números hay que analizarlo con responsabilidad intelectual, vamos a ponerlo de esta forma. Bien. ¿Sí? Entonces, yo no sé si esto fue por lo de Triaca, porque en rigor no están llegando, la lluvia de inversiones no se está produciendo y entonces tienen que empezar a mandar algún tipo de señal más importante respecto al tema del sector público. No sé cuál es el motivo. Yo no sé si es una... A ver, yo no la definiría como una medida populista en términos de populismo como lo conocemos. Sería jueguito para la tribuna en todo caso. A eso me refiero. Sí, jueguito para la tribuna. O sea, eso quise decir. Te entretengo un cachito con esto, pero en rigor el número en sí, como economista yo lo que le digo es, mire, yo no sé qué es lo que lo llevaron a hacer esto. No sé cuál fue el motivo. Lo que digo es, miro como economista, digo, mire, esto no es nada en comparación a lo que se necesita para corregir el problema heredado. Ahora, si a mí me hubiesen anunciado hoy, esto va a continuar a lo largo del tiempo y se va a ir reduciendo. Ustedes saben que, por ejemplo, en la época de Frondizi bajaban de a 6% de la planta del Estado. ¿Sí? Pasó eso en la época. Sí. Pero se fue programando a lo largo del tiempo. Si a mí me dicen, bueno, vamos a hacer un programa de reducción del sector público a lo largo del tiempo, etcétera, entonces puedo entenderlo. Si esto es un tiro solo, digo... es una medida para la tribuna. Exactamente, eso lo tenemos que ver, qué es lo que van a hacer. Otra de las medidas también tiene que ver con que los funcionarios, en este caso los ministros, no se van a aumentar el sueldo este año. Sí. ¿Eso cómo lo puede analizar usted como economista, no? Digo, ¿puede influir? Sí, a ver, esto es para los funcionarios públicos de los políticos, ministros, ¿no? Los políticos. En este caso es el rango de ministros, ¿no? Es una señal, a ver, en el momento en que nos están matando a todos con impuestos, ¿sí? Bueno, por lo menos es una señal. Lo que yo diría es, a mí no me parece razonable hacer un corte transversal, bueno, a todos igual. Porque hay tipos que merecen ganar más y otros que pueden ganar menos, o sea, los incentivos son diferentes. Sí. Entonces,
el hecho de que no se van a aumentar los salarios, o sea, van a perder la inflación del año, básicamente, Sí. es un perjuicio para ellos, ¿sí? No va a cambiar la vida de los argentinos, pero por lo menos es una señal diciendo, bueno, mira, a vos te estoy matando con impuestos, estos otros les saco una parte. Sí, no sé sí, si es sí, mucho o poco, les saco algo. Sí. Son todas señales. En números concretos no cambiamos mucho. Por ahora. Son señales, básicamente. Bien. ¿sí? Usted sostiene que el déficit fiscal del 4,2% va a bajar a fin de 2019 al 2,2%. Esto lo aventuró A hace ver, poquito. vamos a aclarar. ¿Cómo se mide el déficit fiscal? Porque es 4,2% respecto al Producto Bruto, pero sin incluir los intereses de la deuda externa. Ajá. O de la deuda pública, Sí, vamos sí, a poner sí, de esta sí, forma. Lo correcto es incluir los intereses. Ahí estamos en 6,1 del Producto Bruto. ¿Sí? El déficit fiscal no está bajando, está subiendo. Entonces, la pregunta era, perdón. No, si cree que esto se va a concretar a fin de 2019 al 2,2%. No, a ver, la verdad es que si tomamos el gasto primario, que es no considerar los intereses de la deuda, puede ser que lo bajen. Pero el déficit total puede estar aumentando. A ver, esto como si usted viene y me dice, ¿cómo nos fue hoy en la empresa este mes con los números? Digo, perfecto, ganamos plata si no consideramos los intereses que nos cobraron en el banco por girar en descubierto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, Clarísimo. no sirve, el número no me sirve, estoy mintiendo. Es una forma de mentir estadísticamente. Hay que incluir los intereses. Y ahí yo lo veo, a este ritmo, hoy lo veo muy difícil, ¿no? Ahora bien, el 15%, este 15% que fijaron como inflación para 2018, también tiene que ver con justamente una manera de manipulación de las estadísticas o una expresión de deseo que no va a ser tal. No, yo creo que, primero, el grueso de la gente no sabe ni cuánto es el déficit respecto al Producto Bruto, esto lo sabemos. Sí. Un grupo reducido de Sí, personas, sí, sí, sí. Y ahí no nos venden, o sea, no es tan fácil vendernos los números cambiados. De manera que yo, la verdad es que vos me decís, quisieron esconder algo con este 15%. No, si es solamente una expresión de deseo o es simplemente una manera de disfrazar los números a la hora de negociar, por ejemplo, las paritarias. No, porque las paritarias se van a negociar en base a la inflación esperada. El problema es si los que van a negociar creen en el 15% o no creen en el 15%. Que pareciera ¿Cómo? no creer en absoluto. Bueno, por eso, son dos cosas distintas. Roberto, Yo no ¿cómo creo se que nadie, llega a este- termino sí. la idea, no creo que nadie se ponga a hacer los números fiscales para determinar cuál va a ser, cómo va a negociar las paritarias, ¿no? Tiene razón. Salvo en el caso de los empleados que no van a recibir, del sector público, funcionarios que no van a recibir aumento de salario. Sí, perdón. No, digo, Roberto, ¿cómo se llega a este 15% cuando te aumenta 33% el transporte, cuando te aumentan las prepagas 4%, todo esto en febrero, también te va a aumentar la luz? Digo, ¿cómo llegamos a...? Ya se está hablando de que febrero va a tener inflación del 2%. ¿Cómo llegas al 15% a finales de año? Hay que preguntarle a Mark Olson. A ver, yo no sé si van a llegar al 15, yo dudo que se llegue al 15. Pero en todo caso, no es que aún... A ver, esto me parece que sí es importante que se lo expliquemos a la gente, porque si no confundimos. No es que está aumentando la luz o las obras sociales. Lo que pasa es que cada vez el peso vale menos. Que no es un juego de palabras. No, no, no. Es que el Banco Central emite moneda para financiar el déficit fiscal, esa mayor cantidad de moneda genera inflación y entonces podemos comprar cada vez menos plata o menos cosas con la plata con los pesos que Y tenemos. nos cuesta cada vez más comprar un dólar. Nos cuesta cada vez más comprar un dólar, un kilo de carne Claro. o lo que sea. ¿Pero por qué? No es que el dólar esté subiendo. Fíjense ustedes, en el mundo el dólar no está subiendo. No, en no. Brasil está bajando. Yo siempre digo lo mismo, En baja el- el No, peso. sí, Baja nuestro el peso está peso, más el poder devaluado. adquisitivo. Claro. Y el indicador es el dólar, que podría ser el oro o cualquier Sí. cosa. El Lo que dólar. pasa es que el argentino, aunque no querramos aceptarlo, elegimos el dólar Sí. como moneda. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Como moneda. Los tipos que estaban revoleando bolsos, López, ¿sí? Sí. No revoleaba bolsos con pesos, No. revoleaba bolsos con euros, ¿sí? Sí. O sea que serán corruptos, pero no son estúpidos al No, momento de obviamente. guardar plata. Sí, por supuesto. Ahora, volviendo, entonces, me parece que es importante, porque si no, uno dice, bueno, la culpa es de la obra social que sube, o del supermercado, o del carnicero, o del almacenero. El tema es que acá el Estado gasta más de lo que recauda y nos mata con impuestos,
toman deuda interna, porque el Banco Central toma deuda interna, se toma deuda externa y además se emite moneda y aún así los números no cierran. A propósito de esto, precisamente de lo que se toma y lo que se coloca. La tasa anual de Estados Unidos del 2,3 al 2,7. Está subiendo. Está subiendo. ¿De qué manera puede perjudicarnos? Nos encarece, o sea, como nosotros financiamos parte del déficit fiscal con deuda externa, eso va a significar que la tasa de interés que vamos a tener que pagar va a ser cada vez más alta. Hay que ver hasta dónde llega, todavía no sabemos, ¿no? Pero la tendencia es alcista. Si la tasa de interés sube, el monto de intereses a pagar aumenta y el gasto público aumenta y el déficit fiscal crece también. Entiendo. Si además consideramos que la deuda es en dólares, al multiplicarla por un tipo de cambio más alta, el gasto público crece más, ¿sí? Entonces el déficit se va agrandando. Por eso es importante dominar el déficit fiscal, porque si lo financiamos con deuda externa... Y la última, Roberto, entonces, a propósito de esto que usted dice, para poder salir de esto hay que pedir plata. ¿Conviene pedir plata o no conviene pedir plata? Estamos hablando del sector sector público. Hace poquito 9.000 millones fueron... A ver, si yo me voy a endeudar, prefiero endeudarme para reestructurar el gasto y el Estado y no para estar pagando sueldos todo. O sea, si uno en su empresa se endeuda todos los meses para pagar los sueldos y la luz, está frito, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Si vamos a endeudarnos permanentemente para financiar el gasto corriente, estamos fritos. ¿Es para reestructurar el sector público? Sí, ahí sí podría tener sentido. Le agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Lo pasamos muy bien y aprendimos mucho. Esperemos. No sé si confundí más, pero bueno. No, para nada. Muy claro. Muchísimas gracias. Tenemos información de último momento. Último momento. Dijo Mauro Icardi, poder decir adiós es crecer. ¿Qué pasa con Icardi, Stroker? Y me parece que Icardi lo que está haciendo es despedirse del lugar donde está en Italia porque tiene la posibilidad inmediata de pasar al Real Madrid. Hay una oferta del Real Madrid que le hizo el Inter por cerca de 250 millones de euros. Pero atención porque esto todavía debe resolverse. Wanda Nara, que es la responsable de todos los movimientos de Mauro Icardi, movimientos que me refiero a las transferencias, que es su representante, Wanda Nara estuvo la semana pasada en Madrid, tuvo una reunión con los dirigentes del Real Madrid y ahí empezaron a negociar. Los dirigentes del Inter se preguntaban qué es lo que le pasa a Mauro Icardi. Muchos se preguntan qué es lo que le pasa a Mauro Icardi, si está bien, no hace goles, si está enojado. No la quieren mucho a Wanda.